Ranco lago hermoso, vestido de verde y azul, se ondean tus aguas con el viento del sur. Futrono con Gifén, Riñinahue con el Igüe, se están besando en el lago como la estrella de Chile. Lo que acabas de interpretar, ¿qué es? Es una canción que le hice yo a Lago Ranco, entre las muchas que le he hecho, y es un balsecito dedicado a mi pueblo. ¿Pero ese es el texto completo o es un fragmento? No, ese es el primer trocito nomás, pues después viene el estribillo, después vienen otras estrofas de la canción. Lo presenté en Lago Ranco, en el Lago Ranco, en esas competencias que se hacen, y sucede que no saqué en ningún lugar, porque estamos en plena dictadura y ahí, si tú además estabas con la pura guitarrita y tu voz, ganó una cueca que cantó un grupo, entonces una vocecita y una guitarra a los que dirigían la cosa no les interesaba, tenía que ser un grupo, ¿te fijas? Eso es lo ¿Dónde que... naciste? Yo nací en Iligüe, en la zona de Lago Ranco, a 3,5 kilómetros más o menos de Ranco. ¿Tus padres? Mi padre se llamaba Juan de Dios Angulo Negrón y mi madre Esterlina Higuera. ¿Podrías decir a qué se dedicaba tu papá? Mi papá era de las familias de Osorno y mi abuelo era un viejo que tenía 1.000 hectáreas de tierra y mi madre entró ahí en la casa de mi padre a trabajar. Y ahí los viejitos se juntaron, empezaron a hacer cría y eso ahí partió la pareja de mis padres. Ya. ¿Has tenido hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, mi madre tuvo una hija, un hijo soltero que es el Chemo, Anselmo. Después vienen los mellizos, que es la Flor y Juan. Después viene mi hermana Isabel, Ramón, y yo soy el Concho, pero mi mamá fue al Lago Maipo, se recogió un niño allá y se lo agregó a la libreta. Ese es el José. Ya. Dime, ¿qué significa para ti Lago Ranco? Lago Ranco significa muchas cosas porque ahí estaban mis abuelos, familiares, ahí íbamos a la orilla del lago a bañarnos, a sacar leña de los aserraderos que hacían para hacer tabla, y con esa leña se aplicaba en la estufa a fuegos que se hacía, que había allá, entonces Lago Ranco y los árboles frutales, ¿no? En la huerta de mi abuela habían frutas ricas que se sacaban de ahí y en la huerta, no, era un lugar que yo sentía mucho y lo quería. ¿Y siempre vuelves a ese lugar? Bueno, cuando me vine a Santiago el año 62, me recuerdo bien porque era el año del Mundial de Fútbol, que sacamos al tercer lugar, ahí, entonces yo iba todos los veranos al sur, a Lago Ranco, porque allá vivía mi abuelo y unos tíos, y primero vivía mi mamá, porque ya después mi mamá emigró a Santiago. Entonces iba todos los veranos, nunca dejé de ir casi a Lago Ranco, y era mi pueblo querido, Lago Ranco. ¿Algo más que quisieras decir respecto de tu familia o del Lago Ranco? Bueno, de mi familia, bueno, familia está un poco esparcida para el lago Maipo, para arriba, para el otro lado, otros están en Ranco, otros en Río Bueno, en La Unión y así, y en Alerce, en el sur, tengo mucha familia también entre Puerto Montt y Puerto Vara, así que tenemos harta familia. Hay un pájaro verde puesto en la esquina, esperando que pase la golondrina. En alta mar había un marinero que la guitarra gustaba de tocar. Esos dos temas los aprendí muy niño yo en mi pueblo. Me encantaba cantar esas cosas infantiles y también la otra de en alta mar. La tía Emilia, ¿quién era? La tía mía, hermana de mi madre,
yo la quería mucho porque era la que nos atendía a nosotros en la casa de mis abuelos. Y también hacía unas fiestas, qué sé yo, con los cargadores de madera, en la cual en la noche yo me podía a cantar y naturalmente pasaba la mano para recoger moneditas cuando ya estaban todos medio curaditos. Ya. ¿Y ahí tú alguna vez cantaste? Ahí, Sí. en la noche, pues cuando teníamos que darle vuelta a la vitrola, así, qué sé yo, y de repente se nos olvidaba, y mi tía decía, la vitrola, y ahí le dábamos cuerda nuevamente, y ahí cuando ya 2, 3 de la mañana era cuando cantaba yo ahí, cuando ellas estaban con traguito y me daban moneda. Ya. Eh, Tú en algún momento me contaste sobre el coro escolar. Ah, ya, yo en la Barranco estuve en el coro escolar en el colegio de la Barranco, y era el solista para las canciones. Y sucede que una vez don Guillermo Burgo era mi, ¿cómo se llama? Mi profesor, pero también el que me ponía el violín para el coro. Y yo para tomar el tono. Y no lo tomé y me plantó un charchazo que vi estrella. Y después me ponía el violín y yo no se abrió mi boca más. Y en venganza a todo el coro le dio un reglazo en la mano. Qué bestia, ¿ah? Ya. ¿Algo tiene que ver con la iglesia? Ah, ¿Canto la en la iglesia? iglesia, sí, pues naturalmente que la iglesia de Lago Ranco, eso sí que me gustaba que llorara la gente con el tema, pero ¿cómo no van a llorar? Miren, rostro divino ensangrentado, puerto llagado por nuestro bien. Imagínate la tragedia de Cristo cantada en una canción con esa melodía, que le cambiaron la melodía por una melodía después común, pero esa era preciosa. Ya. Bueno, y ahí en esa época creo que hay una relación de tu mamá que se vuelve, ¿cómo se llama? Evangélica, algo, ¿cómo es eso? ¿Sí? No, es que lo que pasa es que esto era más chiquitito yo, se me hizo un eczema grande acá en la parte de la espalda. Entonces ya mi papá había construido la casa de 2 pisos al lado de la tienda de Bonet. Y mi mamá ya se había instalado en su casa y estaban construyendo la iglesia la apostólica. Y miró para allá y como yo tenía ese eczema le dijo, Señor, le dijo, si mi hijo se sana, yo voy a ser evangélica. Bueno, mi mamá creyó que el Señor me sanó y se hizo evangélica toda su vida. Ya. Y ahí tú eras cantor, algo en la iglesia de tu mamá o no? No, pero ahí hacíamos teatro con mi hermano Ramón y con 2 mujeres jóvenes. Entonces pescábamos textos de la Biblia y empezábamos a improvisar. No, hacíamos con los textos de la Biblia, hacíamos, y a mí me tocaba ser el hijo pródigo, y por lo tanto éramos bien pasados para la punta en el colegio. Yo tengo anotado por acá el tenor. Ah, ese era mi padre. Mi padre tenía una voz de tenor muy bonita y me gustaba porque cerraba los ojos y cantaba a la tranquera y el ayayay. Y yo me sentaba al lado y después ya me aprendía lo que ella. Entonces hacíamos dúo. Yo con mi voz blanca, como niñito, y él con su voz de tenor y cerraba los ojos y cantaba estas canciones con su voz de tenor, mi papá. La tranquera, como te digo, y el ayayay. ¿Te acuerdas? De la tranquera, Sí. el, el, ¿O alguno de los temas que cantabas en aquel entonces con tu papá? el- con mi papá, cada vez que azota el viento, la tranquera ya me ha oído. Esa era una. Y la otra era el amor mío se muere, ay, 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 y se me muere de frío. De temas tradicionales chilenos. Muy bien. Su semilla está viva en el joven germinando, a todo nos fue entregando su alma pura y sufrida. Ya en su patria querida mataron al palomito, que nos dejó un poquito la esencia de su sentir, el canto ayuda a vivir, nos alumbra el lucerito.
y se llama Víctor Jara, el ejemplo del amor. Él fue un gran luchador como la Violeta Parra. En mis versos le entregara con toda mi admiración por su sentir y pasión que amó a sus hermanos, luchando contra inhumano, viene soñando el cantor. Y fue Víctor Roble Llama, fue tierra y fue pan duro, y por eso los verdugos dijeron este se acaba. No comprendieron que nada de matar su pensar, y su alma se fue a quedar en su pueblo tan sufrido, su presencia la han sentido por el campo y la ciudad. Lo que acabas de leer, ¿qué es? Unas décimas dedicadas entre los 12 o 13 temas que le hice a Víctor Jara, está en décimas que tiene su melodía y todo, pero ahora la hice recitar. Bueno, mira, antes de proseguir con Víctor Jara, tú hablas de un profesor y hablas del piano. ¿A qué te referías tú con eso? El poeta David Rosenman. Yo en la casa del poeta solía ir a la casa del poeta y compartía con su familia. Entonces, un día entramos a la sala donde estaba el piano, porque tenía dos pianos, uno arriba y otro abajo, y en el de abajo yo me puse a jugar con las teclas. Y me dijo, oye, tienes bastante facilidad para tocar, mover los dedos para el piano, ¿por qué no estudias piano? No, le dije yo, sí, yo no tengo plata para estudiar piano. Entonces me dijo, yo te hago clases gratis, y así fue que me estuvo haciendo un tiempo clases gratis hasta que llegó el golpe. ¿Y cómo proseguiste? ¿Cómo ejercitabas? ¿Va incorporado yo, no? Sí, o sea, ¿cómo practicabas? Ah, ya. Mira, como yo no tenía piano y él me da una lección para llevar, primero me hizo una tarjetita en la cual ahí estaba la pauta y me ponía una nota y tenía que estudiármele eso, entonces él después me las mostraba y yo tenía que decirle qué nota era, si era sol, si era re, si era la. Y después y la primera que está sobre la pauta y debajo de la pauta. Entonces después ya me hizo las primeras clases y yo me hice un piano con una cartulina grande porque no teníamos piano. Y ahí estudiaba mis deditos en este piano de cartulina. Y un día me acordé que en una iglesia evangélica en la calle Rosa había visto un piano. Entonces fui, toqué allá y me hicieron pasar y les dije que yo necesitaba ir a estudiar ahí porque no tenía piano y estaba estudiando piano. Entonces me dijeron que fuera y así partí estudiando ya con piano mis lecciones de piano. ¿Y la parte poética? Bueno, la parte poética, bueno, yo solía llevarle las cosas que escribía a mostrárselas porque yo sabía que era un gran poeta él. Entonces, ¿qué pasó? Que un día le llevé este texto que es bastante largo, pero era el triple del largo de esto. Entonces el poeta me dijo, lo leyó y me dijo, mira, ¿qué te parece si yo rayo las cosas que está repetida y también esto voy trabajando todo esto y las partes que van quedando sin las rayitas que le pongo yo, tú las pasas en limpio? Y al pasar en limpio, es bastante largo igual el poema, pero ahí salió un verso muy bonito del poeta que me enseñó a manejar un poco la parte de la poesía. Esta reunión comenzó con unas décimas que tú le dedicas a Víctor Jara. Sí. ¿Qué representó él en tu posterior desarrollo? Bueno, el Víctor Jara fue porque yo llegué a Víctor Jara porque yo estaba metido en otro mundo. Entonces vino el golpe, y al venir el golpe pasó un tiempo largo, y un día, entre las amistades que porque yo era los que también iba a tirar las cadenas y trabajaba con las cuentas de la juventud de mi barrio. Y ahí
un día estando en esas cosas que realmente era nuestra manera de luchar contra la dictadura, uno de los compañeros llevó un librito que habían escrito en el extranjero sobre lo que había pasado en Chile, no el libro que se editaba acá, que era contra lo que el movimiento de la Unidad Popular. Y entonces cuando llegué a la parte de Víctor Jara, realmente, no sé, me estremeció ese texto, porque como lo habían asesinado, las balas y toda esa cuestión, entonces quedé para adentro y de ahí me nació dentro de mí la idea de ser cantor y dejar a un lado todo lo que estaba haciendo, dedicándome al piano, y ahí partí este trabajo que ustedes están conociendo. Arrastra usted cadenas pesadas, que el pueblo las tiene muy bien amarradas. Así no ha de ser, ni así será. Si el pueblo no. Liberación, 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 cantemos todos con el corazón. Liberación, 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 cantemos todos con el corazón. Oh, esas polcas que cantaba yo, la gente se entusiasmaba porque al repetir la facilidad, como se repetían los textos, inmediatamente tenía el coro todo el público. Así que era bonito esa parte con la polca Liberación. ¿Dónde la interpretaba? Bueno, yo cantaba en la casona de San Isidro, en la que estaba en Teatino, que se llamaba La Parra. También cantaba en la Javiera, una que estaba en San Isidro. Bueno, varias, ya no me acuerdo, pasado tantos años de la época de las peñas que ya no me acuerdo ni los nombres. Eran muchas peñas, igual ir a Valparaíso también a cantar allá en las peñas, en Valparaíso. Ya. ¿Y eso más o menos en qué años? Los años, pongámosle que hayan sido 3 4 años después de que estaba ya la dictadura. O sea, Ya era el tiempo que yo empecé a trabajar también con la maestra Gabriela Pizarro. o sea, estamos hablando como el 76, 77. Sí, más o menos. Ya. Sí. Ya que hemos hablado de esos años difíciles, el 11 de septiembre, ¿dónde estabas y qué hacías? Ah, yo trabajaba con unos alemanes ahí en Roberto del Río, en la calle allá para el Barrio Alto. Sí, ahí vivían los que tenían plata. Entonces, en esa casa yo hacía el aseo, todas las cuestiones, y me pilló el golpe en la casa esa. Y sucede que ahí con la Sigrun, que se llamaba la dueña de casa, más su marido que trabajaba en la Universidad Católica, que era Dieter Paz, era profesor ahí. Entonces con ella fue difícil porque yo pesqué mis cosas, me fui, la mañana partí, la mañanita me fui para el centro, fui caminando por Providencia para abajo y veía que no había ruido, ninguna cosa, todo silencio, y seguí caminando hasta que llegué a la esquina de donde está el Cerro Santa Lucía, y yo dije, voy a mirar porque veía humo. ¿Qué es lo que se ve allá ese humo? Me subo para arriba y de una ventana al frente ahí me dijeron manos arriba, baje del cerro. Y tuve que bajarme, pero seguí caminando y llegué al frente, ahí donde estaba la moneda, y vi que era la moneda que estaba ardiendo. Así que ahí quedé terriblemente impresionado y me di vuelta y conversé con algunas gentes que andaban por ahí. Ya cuando ya caí en la tarde, recién me volví, pero ya el barrio alto estaba encendido, celebrando que se yo de lo que había pasado. Así que yo pasé entre medio de toda la gente ahí, tranquilito, calladito, calladito, hasta que llegué a la casa de mis patrones. ¿Alguna de las actividades que tú puedes contarnos, creo que tiene que ver con la cordillera de los Andes? Ah, lo que hice para el sur, pero eso fue acá en Peñalolén, que yo tenía unas amigas. Esta joven se llamaba Soledad. Y un día yo le había contado de que yo era muy cabro con un primo y un hermano. Fuimos ahí a San Martín de los Andes, en el lado argentino, por la huella, por el sur.
Entonces ella me vino aquí a la casa, no aquí en esta casa, estaba allá arriba yo viviendo, y me dijo que ella tenían unos compañeros que los andaban buscando, o sea, que estaban escondidos porque los podían matar. Entonces me dijeron que como yo les había contado de esa huella, si yo podía sacarlos de acá del país, por esas partes donde había pasado yo. Y yo me gustó la idea, hice el palito y me hice ese compromiso con ellos. Y ahí en Mapocho yo llegaba allá, conversaba con otra persona. Y esa persona me decía, la persona va a ir en el bus tanto, qué sé yo, para allá donde dijo usted que era Futrono, y va a ir con estas características, entonces usted no se sienta con él, sino que cuando ya llegan allá al terminal, ahí recién, qué sé yo, estuvimos al mismo bus y no nos hablamos, solo teníamos que observarlo hasta llegar a Futrono, recién podíamos saludarnos. Y ya después había que seguir, hasta llegar a Quilhue. Era un fondo grande, inmenso, con más de 5.000 hectáreas, y ahí tenía familiares, mi tía Guillermina y mi tío Chindo, con hartos hijos ahí en los yoyes del lago Maihue. Y ahí yo empecé a llegar a la casa y yo ahí descubrí que mi tía era pinochetista, po. Y yo con mi gente, pero ella me dijo, ¿dónde van? Yo le dije, vamos a mirar los cerros para allá, ellos quieren conocer. Ah, no, sí, mi tía no, me atendía regio, me daba cocaví para el otro día, para mi camino. Ya yo dejaba a mis chilenos allá al otro lado, en Argentina, y me volví a través de la cordillera, y naturalmente volví a pasar donde mi tía, pero nunca me preguntaron nada. ¿Qué pasaba con los que las personas que yo les había mentido que andaban por ahí? No, no, nada, no, absolutamente. Siendo mi tía pinochetista, y además muchos años después me mostró que le habían regalado los pinochetistas de ese fondo una montaña con alerce, tenía ahí la escritura. Mi tía y yo quedé asombrado porque imagínate lo que se había ganado la vieja por ser pinochetista, una reserva de alerce. El canto a la esperanza. Esas eran canciones que yo cantaba con mi querida amiga Aida Villarruel. Hoy canto con esperanza. Es que recordar esos temas me es difícil porque ya imagínate, han pasado tantos años que yo ya dejé de trabajar con mi querida amiga. Me contaron que ya había fallecido y porque yo cantaba con Gabriela Pizarro, hacía dúo con la Ida Villarruel y con la Iris Rabanal, que ahí fue cuando hicimos la cantata Los Mártires del Pueblo en el Cariola. Cuando a Chile me voy, cruzando la cordillera. Ese es un tema argentino, es una cueca cuyana, que lo cantábamos mucho con el Alejandro. Un imposible me mata, por un imposible quiero. Que nuestra querida maestra Gabriela Pizarro la cantábamos y lo usamos mucho ese, como las cuecas, qué sé yo, para hacer ese trabajo. Bueno, estos temas se interpretaba en Argentina, pero tú has ido varias veces a Argentina. La primera vez, ¿te acuerdas? Sí, pues la primera vez que fui a Argentina, eso fue allá en el sur. Era Lolo. Y ahí me embarqué con un primo y mi hermano Ramón para la Argentina. Llegamos a Chachín, porque tengo que hacerlo cortita. Llegamos a Chachín y ahí había un primo que había, una tía de él, había matado un hermano por el agua y le echaron la culpa a él. Entonces nos metió cuco y tuvimos que volvernos, pero yo no quise volvernos, mis primos y Ramón me tiraron las cosas al suelo ahí y yo le dije, no, yo quiero llegar a San Martín. Entonces, y ahí él estaba cerquita del puente, ellos se volvieron en ese puente y no podía cruzar casi por el otro lado, pues estaba la gendarmería. ¿Y cómo cruzaba? Pero se me ocurrió la idea de cuando vino los turistas argentinos a mirar en el puente, me metí con ellos y me camuflé y ellos se fueron a su embarcación y yo fui camino a San Martín. ¿Y dónde llegaste? A ninguna parte, pues en San Martín ahí empecé a caminar en las calles, a ver si encontraba algo.
qué sé yo, y el calor, porque era muy fuerte el calor, hasta que vi dos lolos en un sitio, y como tenía sed, los llamé y le dije que me convidaran agua, y me convidaron vino en vez de agua. Imagínense, una weá así de vino. Y me lo tomé. Y ahí el Lolo me dijo que en su casa su papá era de apellido Salinas y que recibía chileno. Y ahí partimos hacia su casa, partí yo. Ya, ahí te alojaste. Sí, claro. Pero antes de esa situación había sido la cuestión de los gendarmes. Pues. Ahí cuando yo me sentía tan agotado, me fui a la gendarmería y le dije quiero devolverme para Chile porque yo no tengo documento, toda la cuestión, y quiero devolverme. Los gendarmes me aconsejaron y me dieron matecito y me dijeron, mire, si nosotros lo devolvemos para Chile no puede entrar más. Aquí se puede comportar bien, andar tranquilo y trabajar y no le va a pasar nada. Así que me quedé trabajando en San Martín. ¿Qué hacías? La primera pega que hice yo fue de la construcción. Estaban haciendo la losa que le llaman un segundo piso y había que subir el cemento con arena revuelto para esa cuestión. Pero el jefe de obra fue muy bueno y como vio cabro, me dijo, no llene la carretilla, llévela con menos material. Y hice sí, pues sí que feliz hoy día con las cuestiones, que me volví, qué sé yo, y de repente llega el jefe y pone un montón de paquetes en el suelo y invitó a todos sus trabajadores a comer, una vida linda ahí en Argentina. Así que de ahí me iba a alojar a la casa yo de Salinas. Tú conversando me decías que hacías algunos obsequios, aportabas a la casa. Ah, sí, pues. Sucede que en esa casa tenía alojamiento, tenía casa, comía gratis todo. Entonces, como yo tenía trabajito, lo que hacía que en las casas faltaban cosas porque esta familia tenía 9 hijos más dos lolitas chicas. Entonces él era trabajador ahí. Y sucede que al tener la posibilidad yo de ganar platita, vi que faltaban servicios. Entonces llevé un regalo de servicio a la hora del almuerzo y se los presenté a la señora. Después, el mes siguiente, llevé media docena de tazas y ahí en la tarde, cuando venía llegando mi pega, la veo trabajando en su artesa, por trabaja de madera, descollaba la ropa, y estaba llorando. Y yo le dije, ¿por qué llora, señora? Me dijo, sé que mi marido está celoso con usted. Ya le dije yo, si está celoso él, voy a irme de aquí. Y ahí emigré, pero me volví ya rápidamente para Chile. Ya. Hay otra, cuando tú estabas acá en Peñalolén, ¿conociste a alguna señora que te hizo algunas indicaciones para pasar gente? ¿Cómo es eso? Ah, pero ya era en plena dictadura toda esa cuestión. Porque yo llegué el año 62 a Santiago. Y sucede que le conversé a esta niña que yo había estado en Argentina, por el sur, qué sé yo, y conocía la huella. Entonces me dijo Marcelo, porque yo me llamo Marcelo, en ese tiempo todavía no tenía mi nombre Axel. Te queremos pedir un favor, tenemos unos compañeros que los buscan para matarlo y los tenemos escondidos, si tú los puedes sacar para la Argentina. Y yo me embarqué y empecé a trabajar allá. Y como yo tenía familiares allá en Asquilvia, en el lago Maihue, entonces llegaban a la casa de mis familiares, alojábamos allá y seguíamos el camino, qué sé yo, con el lago Maihue para adentro, para las cordilleras, hasta que los dejaba al otro lado, en Argentina, en la carretera. ¿Y tu familia? Era lo de mi familia, era en la casa donde alojamos, y mi tía Guillermina era pinochetista, pero nunca me preguntó nada, no decía, ¿qué van a hacer para adentro? Ah, vamos a ir ellos quieren conocer los paisajes de acá, qué sé yo los traje como yo he venido tantas veces al caso de usted y el camino para la casa. Ya, entonces al otro día partíamos, me daba los jocabis, qué sé yo, pancito, queso, una bolsita me preparaba, porque era sobrino de ella. Y
partíamos miércoles con mi gente. Después volvía solo. Y nunca le llamó la atención que volviera solo. No me preguntaron nada. Y por lo tanto, todos los viajes que hice pasaba lo mismo. Mi tía me arreglaba mi cocaví, toda la cuestión. Y después, cuando volvía solito, no me preguntaba nada. Nuestro querido Alejandro Hermosilla, con él viajaste. Sí, eso fue de acá de Santiago. Un día el Alejandro me contó que se había encontrado con un grupo argentino que andaban con vehículos y que se pusieron de acuerdo para que él viajara con ellos. Así que me cuenta y después lo encuentro, oye, ¿qué pasó con tu viaje? No, se pusieron a pelear los argentinos, al final no resultó esa cosa. Y ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, viajemos juntos, y partí yo con el Alejandro para Mendoza. Y ahí tuvimos buen tiempo guitarreando, cantando. Y no, si los pasábamos muy bien, hasta que conseguí casa allá en Argentina y toda la cuestión. Pero Alejandro se volvió que tenía que venir a grabar y yo seguía allá. ¿Pero qué cantaban y dónde? Bueno, cantamos en los buses, cantamos en el parque. Había ¿cómo le llaman esto? Que donde va la gente, qué sé yo, toda la cuestión. Era de lujo esa cuestión. Y entramos y tocamos y pedimos permiso para cantar. Entonces la persona que mandaba dijo, oiga, ustedes pueden cantar, pero si un cliente reclama, no pueden cantar más, no pueden venir más a cantar. Y sí que estábamos ya harto tiempo, ganábamos harta platita, la juntábamos, comías cosas ricas por ahí. Y un día, de una mesa, porque había hartos salones que pasar, y en una mesa dijeron que habíamos cantado ya, que nos volviéramos a volver a cantar, y Alejandro no quiso y dijo, no, vamos a volver a cantar, sigamos nomás. Y ahí el tipo reclamó, y naturalmente que perdimos el privilegio de cantar en el casino. Con picote en mano, cavando la tierra, como sombra triste en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros. Las penas del minero lo cantaba con la maestra Gabriela Pizarro. En el tiempo que cantamos en la Vega Central, con nuestra querida maestra, que tanto me enseñó a través del tiempo. Y realmente para hacer la cosa del Quasimodo también fue bien importante yo acompañar a la maestra en nuevamente formar el Quasimodo aquí en Peñalolén. ¿Cómo conociste a doña Gabriela? Cuando conocí a la maestra Gabriela Pizarro, yo sucede que la conocí en la escuela musical vespertina. Aparecía esa señora con un lente y yo no sabía quién era, la veía pasar. Pero hubo un gran acto en la Alameda completo, un montón de partes donde habían teatro, canto, conjunto, y frente a la iglesia de San Francisco estaba el conjunto Millaray, que no sabía yo quién eran ellos. Y veo a esta señora que en la escuela musical vespertina estaba en ese grupo, así ¿cómo se llamará? Y así recién supe quién era la Gabriela Pizarro, y que vivía justamente en la misma población en que vivía yo. ¿Qué población? Lo Hermida. Ella vivía en Lo Hermida y yo vivía más abajo, hacia abajo. Entonces un día estaba yo ahí con un montón de cabros en una casa particular cerca de la casa de doña Gabriela, cantando, pues yo estaba cantando trocitos seguramente en italiano porque me gustaba usar mi voz de tenor, que nunca la usé después. Y ahí, según la Gabriela después me contó que escuchó cantar una voz y ella le puso la segunda. Y era la voz mía, porque eso lo supe yo después. Pero yo le fui a tocar a la puerta un día y sin saber quién era, me habían contado ya de la señora Gabriela. Señora Gabriela, yo me llamo Marcelo, qué sé yo. Y yo, no, mijito, no tengo tiempo, yo no atiendo, y me cerró la puerta. Y así fue el primer momento de la Gabriela. Y ya después le dijeron a ella que la persona que había ido a su casa era el que ella contaba ahí, que le había ella puesto la segunda. Así que la próxima vez que fui yo, me atendió muy bien la maestra. ¿Qué cosas hicieron juntos? Con la señora Gabriela hicimos hartos trabajos juntos, porque lo principal para vivir fue varios años
tres años, 3 años y medio más o menos cantamos en La Vega, y ahí en La Vega llevábamos las cositas para comer allá en la casa. Pues yo comía en la casa de la maestra Gabriela Pizarro, y la forma de repartir la plata la inventé yo. Nos poníamos en una cuestión y empezábamos moneda para allá, se hacían 2 montones. Entonces, los 2 montones iguales. Y yo pesqué el primer día el montón mío, le saqué la mitad y lo puse al de ella. Me dijo, no, pues si tenemos que hacer, no señora Gabriela, usted tiene 5 hijos, yo no tengo ninguno, y yo más encima como en la casa de usted, por lo tanto lo vamos a hacer siempre así. Y así nos repartíamos la plata. ¿Qué otras actividades? Bueno, en el Millaray, los personajes malitos que se hacían en el Millaray, como Judas, los hacía yo, pues. Siempre fui el malo de la película. Tú estás hablando de una obra de teatro. La Pasión de Manuel Jesús. ¿Puedes hablar un poquito más sobre eso? Bueno, la Pasión de Manuel... Bueno, para hacer los apóstoles, yo acompañaba a la señora Gabriela en la población a buscar jóvenes porque teníamos que tener los 12 apóstoles arriba del escenario. Entonces conquistamos a algunas personas hasta que se cumplió la cuota de los 12 apóstoles y empezamos a trabajar con el poeta, con David Vera May, que hizo la parte artística, y la Gabriela hacía la parte musical. Entonces también llegaba ahí la Isidora Aguirre a los ensayos porque le gustó mucho la idea de este trabajo, estaba casi en todos los ensayos. Y el David empezó a darles órdenes a los jóvenes como que tenían que comportarse en el escenario. Y se acercó la Isidora Aguirre y le dijo a la Gabriela y al David que no, eso no lo podían hacer porque no eran actores y que ellos tenían que aparecer con la propia personalidad que tenían ellos arriba del escenario como apóstoles. Así que eso realmente fue un éxito, esa forma de ver a los apóstoles, pero fue la opinión que pesó ahí fue de la Isidora Aguirre, como el personaje que inventé yo de Judas, porque quedó impresionada la Isidora Aguirre porque ella decía, para hacer el Judas, brincan, saltan, corren para allá y todos gritan, y tú arriba del escenario, con un movimiento tan simple, cuando queda botada la correa, pones el lazo aquí, cantando estas cuartetas, y la manera de morirte, pones la mano ahí e inclina nada más que la cabeza. Entonces, según ella, había escrito un párrafo en la historia del teatro dedicado a mi personaje. ¿Lo del Manuel Jesús? ¿Ah? Lo del Manuel Jesús. La pasión de Manuel Jesús. O sea, es la pasión de Cristo, ¿no? Sí, la vida de Cristo. Pero al estilo chileno, folclórica, con todo lo que tenía que ver con la cultura tradicional. Se preguntaba, por ejemplo, a los mismos cabros cómo se llegaba a una casa. Algunos conversaban y otros dijeron que se podía llegar con una campanita, así. Entonces se buscó una de las cosas que aportaban ellos para integrarlo también, porque así se trabajaba esto, consultando muchas ideas que venían de la misma gente para ponerlas dentro del trabajo. ¿Lo de Quasimodo? El Quasimodo fue acá arriba en la señora Gabriela también, como yo la acompañaba a todas las actividades, me llevó a distintas partes a hablar con los guasos, con los que tenían que ver con el Quasimodo antiguo, porque hacía muchos años que no se hacía. Entonces la idea de la Gabriela era retomar el Quasimodo que hiciera en Peñalolén, y de que había que partir por las distintas casas a conversar con la gente. Entonces era bien movida hasta que logró que se hiciera nuevamente el Quasimodo, y ahí empezamos a participar también en el Quasimodo. Pero era la Gabriela la que empujó a retomar el Quasimodo en Peñalolén. Con los párpados cansados, con un grito en el alma, va pulsando su encordado Gabriela, luz de guitarra. Ella habla de cosas dignas, porque es paisaje trabajador,
Si la canción está mutilada, Gabriela reparte estrella y amor. Su canto vasija esparcida, su voz melancolía modula. De ella sale un sollozo digno, Gabriela, mujer del pueblo querida. La noche se encoge y recuerda, Gabriela del alma. Este tema está dedicado a la maestra Gabriela Pizarro. Ahí lo improvisé un poco. El caballero que mostré, Al principio, mi padre, ya, don Juanito Dios Angulo. La que sigue acá es mi madre, doña Esterlina Higuera, y mi hermana Flor, que ya es fallecida, que ya, fue candidata a reina de mi pueblo de Lago Ranco. ya. Yo me acuerdo de un tema que que es un canto infantil, que tú le modificaste la letra, ¿te acuerdas? Ya. ¿Cómo era? Ajá. Arroz con leche, yo quiero jugar con todos los niñitos de este lugar. Con ella sí, con él también, con todos los niñitos me siento bien. Que salga María, que salga José, que salga la Rosario y también usted. Yo quiero el amor, yo quiero la paz para todos los niños de la humanidad. Unos pedacitos. El ¿Y arroz con leche modificado. en qué consiste la modificación? Bueno, ahí en el texto original dice con ella sí, con él con ella sí, con esta no, con esta niña me caso yo. Entonces, como los niños, primero los niños no se casan y hay una discriminación porque dice con esta sí, con esta no, por ejemplo, una de las partes. Entonces, yo digo con esta sí, con esta también, con todos los niños me siento bien. Bueno, tú hiciste unas cantatas. Sí, hice varias cantatas. Menciónanos alguno y de qué trata. Bueno, la primera, el Mesías verdadero, que la hice en esta iglesia de aquí, De que Peñalolén. después, un tiempo después, De Peñalolén. en Peñalolén, después de un tiempo me llamó Mario que vaya a una iglesia que estaban inaugurando para cantar, y no para cantar, sino porque había ir a una mesa y iba a venir el cardenal Silva Enrique. Y entonces yo fui, le decía, oye, Mario, pero tú sabes que no voy a misa. No, pero donde sí que fui. Y la sorpresa me tenía que de la Aurora de los Pobres, la cantata, al cardenal Silva Enrique le cantaron temas míos. Ya, otra. La Aurora de los Pobres es una cantata que se refiere a la teología de la liberación, y por eso me gustó la temática y hice esa cantata, que incluso no hace mucho la volví a presentar aquí en el Chincohue. La cantata esa. Y también está Los Mártires Heroicos del Pueblo, que en plena dictadura la hice en el Teatro Cariola, con la agrupación de ejecutados políticos, y le pusimos Canto a la Esperanza, porque no se podía poner de otra forma. Ya. ¿Y algo de los mapuches, creo? Sí, de los mapuches son prácticamente dos cantatas. Una que hice con el Mauricio Quesada, en la cual anduvimos por las reducciones del pueblo mapuche, y ahí se llama Gentes de la Tierra. Y después, cuando se hizo el libro Los Mapuches con Orgullo, estuve en la Patagonia y ahí le puse melodías prácticamente a todo el libro, improvisadas, qué sé yo, que tienen que ver. Esa es la segunda cantata dedicada al pueblo mapuche. Muéstranos algo de tu trabajo de collage, esas cosas. No te entendí. Algo de los collages, muéstranos. Ah, de los collages. Bueno, pues, te muestro algo. Para los amigos, para que vean tus locuras. ¿No será muy grande este? Ya, a ver. ¿Te fijas? Bueno, Estos son los grandes. Ya, Deben tener unos 80 o 100 por ahí, collages grandes, que son inmensos. ya. Me encantan estos trabajos. Ya. ¿Qué cosa? Tengo como 1000, digamos, entre 100 portes, grandes, medianos, chicos y muy chicos también. Ya. Y, Esos son esos que están mostrando son de los grandes. claro. No, si aquí hay mucho material
mucho A ver, muéstrame material. alguno Aquí para... arriba, por ejemplo, están los dibujos por allá arriba, ¿te fijas? Ya. Y No, pero... acá también, porque a la Sofía Loren, naturalmente, ahí tengo no, una cosa dibujada esa contra el golpe. Y acá arriba, esto es una colección de pinturas que he estado haciendo que se llama Colores en Movimiento. No tienen ninguna forma, sino que van formándose distintos, son como más de 50 trabajos de eso. Y eso es lo que te muestra aquí, porque como es mucho material, aquí tengo, estos son dibujos que me han hecho a mí, por ejemplo esto. Y yo lo puse ahí y lo adorné. A ver, muéstralo, muéstralo. Tengo varios, incluso cuando solía cantar llegaban los dibujantes y me ¿Quién, dibujaban. quién hizo ese dibujo? ¿No te acuerdas? No, este es un pintor me lo hizo. No te acuerdas del nombre. No, los nombres no. Bien. Y aquí tengo estos cuadernillos que ves aquí, que tú miras, son trabajos que tienen que ver con el mundo, con la vida de los seres humanos, en el teatro, la música, en todas las cosas, en el arte, la pintura, los dibujos, las flores, la naturaleza. Y es un trabajo que, mírate la cantidad que tengo de esto. Aparte, esto se lo estoy haciendo más chico. Y así, pues, así van mis materiales. A ver, muestra otros collage que son no tan grandes. De estos de aquí, de estos de aquí. De Ah. aquí voy a sacar. Justo sale uno. No grandote. Claro, aquí justo donde el Claudio me sacó esa foto y las voy poniendo los collages. ¿Claudio qué es? El Claudio Araya, Ya. que es guitarrista que trabaja conmigo ahora. Y aquí esto está por los dos lados. Hasta la Sofía Loren la tengo aquí en los collages. Fanático. Un dibujo mío de Toño Cadima, del primer recital que di yo, que está ahí en Esa- esta parte. Ahí estoy viendo eso. Es algo, a ver, vuelve. ¿Ya? Ese es publicaste un cassette, ¿no? De ese. No, eso fue, primero se publicó un cassette y después los pasé a CD, todos mis trabajos, y son 12 y tantos CDs que tengo hechos. Pero son más de 30 cassettes de música mía que no ha sido grabada. Mira, aquí tengo a Sal Víctor, me recolectaron fotos de el Víctor, nuestro querido Víctor Jara. Oye, Arcel, ¿en qué ambiente estamos? Esto le llamo el museíto yo, porque aquí tengo todas mis cosas, mis trabajos, mis cuadernos, las revistas que yo hacía, que las trabajaba, encontraba una agenda, por ejemplo, de cine, y la llenaba de cosas de cine. Y así, pues, mucho material. Y eso todo de arriba, qué sé yo, donde voy dejando, porque soy fanático de los vidrios, y van quedando, en la parte de arriba mandé a hacer esas repisas ahí, y van quedando mis pinturas, mis dibujos también ahí al fondo, por todos lados. También Takamiroa, que vendían tarros con la figura de él, y por ahí están metidos también. Porque mi madre era fanática de Felipe Camiroaga. Algo para terminar. Un canto que te acuerdes, cualquiera. ¿Ah? Tuyo o de otro, o de autor. Bueno, pues puede ser esto. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí, la mata quedó llorando, como lloro por ti. Eso es una recopilación de la maestra Margot Loyola. Muy Una bien. tonadita. Como dicen los abogados, otros sí digo. Bueno, estos son de los trabajos que he hecho, tanto en Lago Ranco como en Peñalolén. Entonces, estos son muchos, pero aquí una pequeña muestra nomás de lo que le regalan a uno. Yo a la alcaldesa de Peñalolén le dije que tenía harta madera para hacer un jueguito. Se rió la alcaldesa. Y aquí hay otro, pues. Mostrarlo aquí, de nuestra querida maestra Gabriela Pizarro. Y así, pues, estos son los que trajimos dentro del museíto, para afuera. Muy bien, listo. ¿Lo puedes poner ahí para poncharlo más cerca?
Ahí están todos padres, ¿no? Los que tú escogiste. Ya. A ver, vamos a ver. No, espérate, ese está al revés. ¿Cómo el marqués? Este también está como el marqués. Ah, está al revés. Al revés. Este es de Cultura del Lago Ranco. Este es el de Arcel Angulo, doña Gabriela Pizarro. Este es el que mostraste Peñalolén. de Peñalolén. Arcel Angulo, Eugenia. Y este es de mi pueblito, pues Lago Ranco. Bueno, tengo dos pueblos, Peñalolén y Lago Ranco. Angulo, cantautor te pusieron acá. Ya. Tría, caballo, suelto. Ah, ya. ¿No? Sí, es que no, esto fue en Lago Ranco, ahí fuimos a Riazu a ver la fiesta esa maravillosa. Y llevé yo los cantos que hice esa vez se los dediqué a ellos, de la trilla, del lugar, qué sé yo, y eso fue lo que canté. Y le llevé las canciones al lugar. En tu disco tenía lo de las décimas a Manuel Rodríguez, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas de alguna? Para terminar con... pero estas son del folclore. Sí, no importa. Manuel Rodríguez, patriota popular por excelencia, porque tuve consecuencias, sí, hay que sí. Hasta ahí llegué, po. En mi recuerdo con las décimas. Imagínate, 40 años atrás la cantaba esas décimas. En mi primer recital que hice las canté como cuando mi padre testó, estaba en gran abundancia, rica prenda de importancia, por herencia me dejó. Eso lo cantaba el Héctor Pavé.